Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra tertulia. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Todos estamos de día, todos estamos de tarde. Son las hora de Nueva York, las 4:41 segundos de la tarde del año de gracia del Señor del 19. Nos quedan hoy y mañana para vivir el otoño. Y a partir del lunes estamos entrando en el invierno. En frío, aunque el frío que estamos teniendo en Nueva York es un poquito más de invierno que de otoño y de primavera. Bien, vamos a conversar de lo humano y de lo divino. De eso es lo que decimos en la tertulia, ¿verdad? Vamos a concluir más o menos una visión de conjunto, obviamente tiene que ser breve, sobre la figura de María. ¿Quién nos habla de María en el Nuevo Testamento? Fundamentalmente Mateo y Lucas. Veíamos el otro día que Marcos hablaba también, veremos también que Juan tiene algunas referencias, pero las referencias fundamentales están en Mateo y en Lucas. Mateo, María en los Evangelios de Mateo y de Lucas, para ver cuál es el papel que desempeña en el Evangelio, en primer lugar, la figura de María en los dos primeros capítulos de estos dos Evangelios. Tanto Mateo como Lucas tienen una mente más lógica, entre comillas, más cercana a nosotros. Mateo era el supuesto Mateo, que no sabemos exactamente quién era. Durante muchos años, durante siglos, se pensaba que el Mateo del Evangelio era el mismo Leví, el seguidor de Jesús, uno de los apóstoles. Pero las investigaciones críticas de la Sagrada Escritura parece ser que no. El Mateo que escribió el Evangelio es un catequista, conoce profundamente la Sagrada Escritura, conoce profundamente el mundo judío, conoce profundamente el mundo cristiano, el mensaje de Jesús, y lo adapta y lo presenta. Es difícil entender que un individuo como Leví, el Mateo del Evangelio, que sabía de cuentas, sabía de sumas y de restas y sabía leer y escribir también, pero tuviera ese conocimiento bíblico tan profundo. Pero bueno, eso es secundario. Ambos, Mateo y Lucas, tienen una formación más lógica, tienen una formación más matemática, tienen una formación más ordenada de las cosas en base a nuestra mentalidad occidental. No olvidemos una cosa, que el Evangelio, la Sagrada Escritura, pertenecen al mundo semita, el mundo del Medio Oriente, que es distinto del mundo de la lógica griega, del mundo de la lógica del hombre occidental actual. Hay que conocer el hombre es él y sus circunstancias, las circunstancias en las cuales nace el Evangelio, las circunstancias en las cuales se predica la buena nueva, etc. Son unas circunstancias distintas a las nuestras. El mensaje es el mismo, pero viene disfrazado, viene pintado, viene presentado con unos criterios mentales y demás muy distintos. Por ejemplo, para nosotros nos cuesta entender el valor del aceite. Usamos el aceite para cocinar, usamos el aceite si quieren para el carro, para que no funcionen las máquinas, pero poquitas cosas más. Sin embargo, la mentalidad del medio ambiente semita, el aceite era parte de la vida, parte de la sabiduría, parte de la iluminación, una serie de cosas que a nosotros se nos escapa. Pero bueno, Mateo, Lucas son los dos que nos hablan de María. Mateo nos presenta en este orden los grandes protagonistas: José, Jesús y María. María en tercer lugar. María no le importa tanto a Mateo. La gran figura del Evangelio va a ser José. ¿Por qué? ¿Quién era? Recordemos, echemos marcha atrás y démonos cuenta los hijos de Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y el José de Jacob era el que tenía sueños, el que interpretaba los sueños, el que sabía hacer las cosas con sueños y demás. ¿Entiendes? Ese es José. Entonces es el José que va a proteger la Sagrada Familia. Pero a la vez va a ser un José que viene una trascendencia histórica, la genealogía. Ahora, José sí añade, introduce en las genealogías una serie de mujeres. Existe Tamar, existe Ruth, existe María, la mujer soltera, la madre soltera. Al fin y al cabo, si vamos a ver con lógicas aristotélicas, María no quería ser madre y de repente aparece con una barriga, aparece con un bebé, aparece con un hijo. ¿Cómo funciona eso?
Eso lo veremos. Mateo alude a 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y María. Nos quiere introducir la realidad. Y entonces, con una salvedad, de que una era prostituta, la otra era extranjera, la otra era madre soltera, o sea que cada cual tenían una función que desempeñar en la genealogía de Jesús. La genealogía termina en Jesús, hijo de María, esposa de José, último eslabón de 3 series, cada uno de 14 generaciones, iniciadas por Abraham, continuadas por David y Jeconías, que resumen la historia del pueblo de quien Jesús va a ser el líder, va a ser el nuevo Moisés. La idea de Mateo es: Jesús es el nuevo Moisés. Moisés se sube al monte Sinaí y nos da una ley. Jesús se sube al monte de las bienaventuranzas y nos da una ley. Moisés escribe, entre comillas, el Pentateuco. Jesús va a dar su mensaje en 5 grandes discursos. Jesús nos lleva, Moisés no entra en la tierra prometida, nos abre. Jesús no entra a la tierra prometida en el paraíso, sino que rompe la puerta para entrar a ese paraíso. Entonces ahí la figura fundamental va a ser María. Pero la historia nos llega a través de José. José es el que se entera de que María está embarazada, de que en un sueño se le dice: no la desprecies, atiéndela. José va a ser el que a mitad de la noche, después que ha parido María, están en Belén, tiene que salir, aparece el ángel, quien coge y toma al muchacho y vete para Egipto, porque quieren matar al niño. ¿Por qué a Egipto? ¿Por qué no a Jordania, que queda más cerca? ¿Por qué no a Siria, que quedaba también cerca? ¿Por qué no a la Galilea? Porque de Egipto vino la salvación. Mateo nos coloca a Jesús en Egipto para desde Egipto traer la salvación, como el nuevo Moisés, para traernos la salvación. Esa es la figura. Y ahí María es un papel, para Mateo, un papel secundario. José, Jesús, María. Para Lucas es mucho más interesante, mucho más abierto, mucho más cercano a nosotros. No olvidemos que Lucas es de mentalidad, de figura y de formación griega, más universal en su mensaje, más universal en su palabra. El texto de los 2 primeros capítulos del Evangelio de Lucas, al igual que el de Mateo, están muy elaborados literalmente. En él se presenta en forma de paralelismo a Juan y a Jesús. Juan es el que va a preparar el camino de Dios. Jesús es el que cumple el camino del profeta, el camino de la profecía, el camino del que va a anunciar a Dios. Va a ser él el que tiene ese. Pero va a haber un cambio. Para él, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino de Dios. Nos va a definir el reino, nos va a definir, nos dice cómo se llega, cuáles son los criterios, a qué se parece, etcétera, etcétera. Es Mateo igual al reino. Lucas es Dios igual a misericordia. ¿Y a quién va a alcanzar la misericordia fundamentalmente? A los más bajos de la sociedad, a los más humildes de la sociedad. Por eso empieza con María. Hay que ver el contexto social y cultural y político y religioso del pueblo de Dios en el momento en que nace Jesús. Las mujeres eran una cosa que se utilizaban para tener hijos, para estar calientes en la cama, para preparar la comida. Eran cosas, no eran personas. Entonces, Lucas va a presentarnos la liberación que viene de Dios a través de una mujer, a través de María. María, a la cual la primero que se le dice: alégrate. La presencia de Dios es motivo de alegría. Va a ser una mujer en la cual se le va a decir: no tengas miedo, no hay que tener miedo, no hay que tener miedo de Dios, no hay que tener miedo de la vida, no hay que tener miedo de las personas. Tercero, una mujer que tiene la audacia de interpelar a Dios. Como a mí, yo madre, si yo no conozco varón, si yo he decidido ser soltera, si he decidido ser virgen, no vengas tú aquí ahora como diríamos en buen argentinismo, no me vengas con milongas, no vengas con historias tú ahora. O sea, Dios ha aceptado mi entrega y me dices que la entrega va a ser de Dios, que la entrega va a ser madre. No. Entonces el ángel le dice: mira, vas a ser concebida por el Espíritu Santo, etc. María no entendió mucho,
pero se arriesgó a creer. Ese es el gran mérito de María. Primero, en diálogo con Dios. Segundo, el aceptar el reto de la fe. Tercero, lo tercero va a ser, María descubre que en ese diálogo con Dios, en ese diálogo con el encuentro con Dios, descubre al otro que está necesitado. ¿Quién es el otro? Otra mujer, su prima Isabel. Y deja las cosas, en nuestra lógica, hubiéramos estado embarazada, en aquella época los viajes eran complicados, etc. El trayecto de Nazaret, donde María está, a Incar, en donde vive su prima Isabel, hoy en día se lleva sus 5 horas en autobús, 4 o 5 horas en autobús. En aquella época eran de una semana, 15 días el viaje, porque los viajes eran muy sencillos, eran a pies. Y no se caminaba más de 20 kilómetros diarios, vienen siendo unas 15 millas diarias. Había que buscar los caminos apropiados, etc. O sea, pero se entera de que alguien está necesitado y va donde ellos. Por eso el ejemplo de María, la María que nos presenta Lucas, es una María abierta a Dios, dialoga con Dios, sensible a las necesidades de los demás. Y María no entendía, pero iba guardando todas aquellas cosas en su corazón. Va a ser la que va a estar presente en el momento importante de Jesús, en el momento de la vida importante de Jesús. Entonces, esa es la figura. Obviamente tendríamos, solamente de María, en Mariología tendríamos para estar todo el curso entero, la clase diaria, teníamos nosotros cuando estábamos en el seminario, para poder después, eso es la María de la fe, la María de la historia, la María de la Iglesia, la María de los dogmas, la María larga y extendida y demás. Pero por hoy vamos a dejar esa figura de María, ya en algún momento volveremos a ver de ella. Y vamos a hablar, estamos a 19 de diciembre, el 24 viene Santa Claus, el 25 vamos a las rebajas, aunque este año de hecho, ustedes saben, no sé si conocen la leyenda de San Gennaro. San Gennaro es un mártir del siglo II, siglo III, me parece que es. Y ahí, cuando murió, un pedazo de tierra donde él cayó, se empapó de sangre. Los cristianos tomaron esa sangre y la metieron en una botella, lo que sería más o menos una botella de equivalente a aquel tiempo. Y lo escondieron, se lo fueron prestando, hasta que llegó a Nápoles, la ciudad de Nápoles, donde está la mafia, donde están las supersticiones. Y entonces, una vez al año, la sangre se licúa, como si acabara, durante el año está empapada la tierra con la sangre, ahí todo seco, todo pelmazado y demás. Pero el día de San Gennaro, la sangre en la ampolla, en la botella en que está, se vuelve líquida como si acabara de ser, y eso es señal de bendición y demás. Cuando no hay esa licuación, ese año va a haber desgracias. Y resulta que esa licuación ha sido hace 2 días y este año no se ha licuado. Por tanto, están todos los napolitanos están todos asustaditos de miedo, porque quiere decir que viene alguna desgracia. ¿Les parece más desgracia que la pandemia? Se adelantó la pandemia, se adelantó el castigo a la licuación de sangre. Pero bueno, vamos a ver entonces, o pasar a otra cosa, pasar al tiempo importante que es el tiempo de la Navidad. Primero, el mundo occidental nos preparamos para celebrar en estos días las fiestas navideñas, las fiestas que nos recuerdan el nacimiento de Cristo. Uno de los primeros interrogantes que nos preguntamos al celebrar Navidad es ¿cuándo y dónde realmente nació Jesús? Todavía es la hora que no se sabe, ni el cuándo ni el dónde. Se sabe más o menos que fue hace 2020, 2028 años, porque según los cálculos que hizo Dionisio el Breve, se equivocó y Jesús nació como entre 8 y 11 años antes. O sea, ya tenemos eso. Entonces, nació en Belén. Bueno, nació en Belén, es una tradición que viene del siglo IV. El Papa Benedicto XVI, él tiene en sus escritos,
tiene una vida de Jesús hecha, terminada y editada siendo papa, y él ya sugiere la teoría, no apoya, sino habla de la teoría de que probablemente Jesús no nació en Belén, sino que nació en Nazaret. Por eso se llama Jesús de Nazaret. Queda la discusión para los teólogos, para los expertos en Sagrada Escritura, para los historiadores, para todo el que... Lo que sí está cierto es que se cree que nació en Belén porque el profeta Miquea dice, y tú, Belén de Efrata, no eres la menor de las naciones porque de ti nacerá, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la tradición más fuerte y más... Y luego existe la tradición desde el siglo IV. Hasta el siglo IV todos son conjeturas. ¿Por qué? Porque hasta el siglo IV la iglesia era clandestina, era indocumentada, entendemos ahora. El que se proclamaba cristiano corría el riesgo de que le cortaran el pescuezo. Entonces, en el año 313, siglo IV, por el edicto de Milán, el emperador Constantino legaliza la iglesia. Entonces, a partir de ese momento hay un salir de las catacumbas, salir del closet, vamos a llamarle de esa manera. Entonces ya ahí y ahí es cuando se empieza a descubrir que se empiezan a celebrar ciertas fiestas en ciertos lugares y demás. Van a ser dos fuentes las que se van a utilizar para marcar las fechas del nacimiento y el lugar. La Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. El Nuevo Testamento, ¿quién habla del nacimiento? Solamente dos, Mateo y Lucas. El que con más intensidad habla es Lucas. Tiene una mentalidad más griega, una mentalidad en que él va a las razones, no es la contemplación de los misterios, sino la razón de existir, la razón de, por eso las genealogías, por eso en el lugar. Es más, Lucas, dirigiéndose a un amigo, a Teófilo, al amigo de Dios, eso es lo que significa la palabra Teófilo. Me dice, todos a lo largo, querido Teófilo, a lo largo de la historia hemos descubierto que ha habido una serie de investigadores que han investigado, valga la redundancia, la vida y el mensaje de Jesús. Yo he hecho mis pruebas y te presento lo que, una vez analizado, te presento mis conclusiones. O sea, Lucas ha averiguado y es la tradición más factible que fuera. La tradición experimental en el testimonio de las primeras comunidades se recoge sobre todo por San Jerónimo en el siglo IV, en el 320 y pico, 340. De hecho, este año 2019-2020 se celebran los 1600 años del fallecimiento de San Jerónimo. La tradición, en las primeras recogidas de San Jerónimo en el siglo IV, ubica en la aldea de Belén, actualmente es parte del Extrarradio de Jerusalén. En el tiempo de Jesús, Belén era un pueblo aparte. La ciudad de Jerusalén era grande por temporadas. Era por temporada de las grandes fiestas que los judíos de la diáspora, de los judíos de la emigración. Es como, por ejemplo, los peruanos entenderán, los peruanos que son de Lima, saben que en el mes de octubre es imposible ir a Lima, porque el mes de octubre es el tercer domingo de octubre es la fiesta del Señor de los Milagros. Y van peruanos de todo el país y van peruanos de medio mundo a celebrar la fiesta. Pues eso ocurría en la Pascua, en las grandes fiestas en Jerusalén. Por eso es el centro lleno de tiendas, lleno de posadas, lleno de gente, lleno de lugares y demás. Pero había que alimentar esa ciudad. Una ciudad grande. Es el caso de Nueva York. Nueva York nunca duerme, pero hay que traer comida, hay que traer bebida de otros lugares y demás. Pues había un sitio donde hacían el pan, la casa del pan. La casa Beit es casa, mansión, aldea. Beit Lehem, el pan, la casa del pan. Era la panadería de Jerusalén. Una pequeña aldea, un pequeño pueblito, la panadería de Jerusalén. Que va a ser famosa, ¿por qué? Porque en una de las grandes figuras de Israel había nacido allí Belén. David. David había nacido en la pequeña aldea, en la pequeña panadería de Jerusalén. Entonces, el testimonio más cercano del Evangelio de Lucas nos dice fue siendo Quirino gobernador de Siria. O sea, nos ubica el tiempo aproximado. Siendo Quirino gobernador de Siria. Y se sabe por crónicas paralelas que no son religiosas,
sino la historia romana, que efectivamente ese señor Quirino gobernó en Siria, era gobernador de la provincia romana. Un año más, un año menos, pero no se sabe exactamente el dato. Ahora, entonces, si eso es lo que ocurre, ¿desde cuándo y por qué celebramos el 25 de diciembre? ¿Por qué el 25 de diciembre y no el 3 de agosto o el 20 de noviembre o el 4 de julio? Celebramos la primera noticia histórica de la Navidad, procede de un documento copiado por Publio Dionisio Filócalo, un cristiano que lo conocían en su casa a la hora de comer. Narra que en el año 354 que, aunque los datos aparecidos en el documento se remontan al 336, se dice que puso el nacimiento el 25 de diciembre. ¿Por qué? Hay tres razones, tres teorías. La primera, que en el mundo romano se celebraba por mandato del emperador Aureliano desde el año 275, en el día 25 de diciembre se celebraba la fiesta del Dies del Natalis Solis Invictus, el nacimiento del sol invencible. Esta celebración llevó a los cristianos de Roma a contrarrestar esta fiesta con la celebración del nacimiento de Cristo, el verdadero sol de justicia. Hicieron los cristianos una cosa que nosotros hacemos hoy en día: reciclar. Reciclaron la fiesta del nacimiento del sol. ¿Por qué? ¿Quién es el sol que nace de lo alto? Para nosotros, Cristo resucitado. Es el que ilumina nuestro camino, es el que va dando la vida, el que poco a poco va dando. ¿Y por qué? El sol, Malaquías, en una de sus profecías, nos dice el verdadero sol de justicia, como el evangelista de San Lucas nos hablan de Cristo como sol. Como se dice domingo en inglés, Sunday, el día del sol. ¿Cuándo resucita Jesús? El primer día de la semana. Unen nacimiento con resurrección. Es el día que ilumina nuestra vida. Entonces, de ahí en adelante el tiempo va a ir creciendo poco a poco. La segunda hipótesis es más curiosa todavía. Se basa en el cálculo de la muerte de Cristo. Según una tradición fundamentada en testimonios orales y los llamados evangelios apócrifos, la muerte de Cristo habría tenido lugar en la misma fecha de la encarnación. O sea, hay una tradición que traen los apócrifos, que traen los cuentos orales, las tradiciones orales, de que a Cristo lo fecundaron, a María la fecundaron el 25 de marzo y Cristo muere un 25 de marzo. 25 de marzo más o menos suele caer en la semana de Pascua, unas semanas más, unas semanas menos, entonces ahí se incluye. De Pascua a Pascua. 25 de marzo es el nacimiento, la fecundación de María, Jesús es engendrado, el 25 de marzo, 9 meses después, la muerte, es el nacimiento. 25 de marzo nos lleva más 9 meses, el 25 de diciembre. O sea, primera, el reciclar la fiesta del Natalis Solis Invictis, del nacimiento del sol invicto, invencible. La segunda, a los 9 meses del engendro, es de los 9 meses que se conmemoran la muerte. Fue engendrado un 25 de marzo, muere un 25 de marzo. Entonces, 25 de marzo y 9 meses va en 25 de diciembre. Los escritores lo llamaban los Santos Padres, nos llevan a fijar la fecha exacta en ese día. Sobre todo destacan por quién atribuye a esa festividad, esa fecha, lo atribuye pues San León Magno, un papa que dirigió la Iglesia entre el año 440 al 461, o sea, siglo V, en momentos en que se está construyendo, entre comillas, la Iglesia. Gregorio Magno va a ser León Magno, se llama Magno. Hay pocos papas en la Iglesia, 2 o 3 papas nada más, que tienen el título de grande. Magno significa grande. León Magno había sido alcalde de Roma antes de ser cristiano. Se convierte, es elegido obispo de Roma y organiza la Iglesia
con una serie de sermones que se nos han conservado, una serie de tradiciones, fija una serie de fechas y establece precisamente esa fecha. Habían surgido una serie de doctrinas en torno a la figura de Cristo, saliendo al paso de todas ellas dos cosas. Habían surgido una serie de doctrinas en las cuales decían, Jesús es una historia, una cosa tiene que ver el hombre, otra cosa tiene que ver la divinidad, que se juntan en un determinado momento, que se separan en un determinado momento, es eso, el arrianismo y el nestorianismo. A todo eso ataca el concilio de Nicea, llevado a cabo, el primer concilio ecuménico, llevado a cabo en la ciudad de Nicea el año 325, y allí es donde se elabora la doctrina. Cristo nace el 25 de marzo, el 25 de diciembre, porque son 9 meses después del engendro de María. A finales del siglo IV ya se celebraba la Navidad en 25 de diciembre en el norte de África, en Constantinopla en 380, etc. Entonces, la tercera hipótesis, la celebración del misterio de la encarnación de Cristo. Primera hipótesis, el sol que nace. Segunda hipótesis, la fiesta a los 9 meses de la concepción. Tercera hipótesis, el objeto de la celebración del misterio de la encarnación de Cristo. El día es lo de menos. El día le dieron por 25 de diciembre, chévere, perfecto, pero el día es lo de menos. Lo que se debe celebrar es el acontecimiento en sí, el hecho en sí. Luego después hemos cometido una serie de errores, una serie de cosas, una serie habiendo vulgar una serie de chaviendas, hemos convertido la Navidad en cualquier cosa menos en lo que es el misterio de Dios que se hace presente en medio de nosotros. Junto con la Navidad hay otra gran fiesta, o sea, es desde el 24 hasta el 6 de enero, el 24 de diciembre al 6 de enero, tenemos concentrado eso, 2 semanas, 3 semanas de los misterios del nacimiento de nuestra fe. El primero, el nacimiento. El segundo, grande e importante, se va a rellenar, pues se rellenan estas fiestas, se rellena el domingo que hay en medio, el domingo de la Sagrada Familia, que muchas veces hay que cambiar porque no llega tanto día, Sagrada Familia, primero del año la fiesta de María, Reina de la Paz, la figura de María, Madre de Dios, tercera fiesta, los Reyes Magos, cuarta fiesta, el bautizo de Jesús, con el cual se reanuda. O sea, si vamos a ver, la festividad del tiempo de Navidad es corto. El tiempo de Navidad litúrgicamente es 24, 25, nacimiento. Primer domingo que hay en medio, siempre hay un domingo en medio, Sagrada Familia. Primero del año, María, Madre de Dios, y el 6 de enero, los Santos Reyes, la Epifanía, la manifestación. En el mundo cristiano tenemos dos grandes partes. El mundo oriental, pero diciendo oriental no solamente, no refiriéndose al mundo de la China, de la India, del extremo oriente, no, del Medio Oriente. Hay que ponernos en las circunstancias geográficas, el conocimiento geográfico que había en aquella época, el Medio Oriente. El Medio Oriente se va a regir por dos tradiciones, la Iglesia se va a regir por dos tradiciones muy profundas. La tradición oriental, que es la continuación del mundo del Antiguo Testamento, y es el misterio de la contemplación de Dios. Cómo Dios se hace presente en la creación, se hace presente a través de Cristo, se hace presente a través de una serie de testigos, se hace presente, es la contemplación del misterio. Por eso, en las liturgias, por ejemplo, de las misas ortodoxas, duran 2 horas, 3 horas, el canto es a capelas y a palo limpio, a palo seco, sin instrumentos, es contemplar. Las iglesias tienen forma de cebolla. El techo es, en el fondo, presentar el universo, el firmamento entero, en el lugar donde encontramos a Dios, donde vemos el misterio de Dios. Ellos van a darle importancia a la contemplación del misterio. Nosotros vamos a darle importancia a la contemplación del misterio, pero personificado en el ser humano, en el hombre y la mujer que acogen el misterio de Dios. Entonces, para ellos, para nosotros la gran fiesta es Cristo que nace, que se hace parte de nuestra cultura, parte de nuestra vida, parte de nuestra historia. Entonces, por eso nace en un pueblo determinado, tiene un oficio determinado, hace una serie de cosas determinadas, un mundo en el cual
todos somos iguales, por eso la dignidad de la mujer no es casualidad que las testigos de la resurrección sean 3 mujeres, no una, 3. ¿Por qué 3? Ayer, hoy y mañana. El juego de la eternidad. Entonces, para nosotros es Navidad, para la ortodoxia es la Epifanía, la manifestación de los 3 santos reyes, el 6 de enero. Estamos, fiesta de los santos reyes, los relatos del Evangelio, miren, no sabemos cuántos eran. No sabemos de dónde venían. No sabemos, como decimos vulgarmente, de la misa a la mitad. El único que nos habla de ellos es Mateo. Por los datos aproximados que nos está hablando Mateo, los relatos del Evangelio, nos dicen que serían 3. Pero hay una tradición armenia que dice que eran 12, según las 12 tribus de Israel. Sentido, el 12 es la universalidad más universal, más completa de todo. ¿Por qué? Porque 12 es 4 por 3. 4 es norte, sur, este, oeste. 3, ayer, hoy, mañana. La universalidad junto con la totalidad. Da 12. Por eso 12 tribus, 12 meses, el número 12. 120.000, 144.000, 144.000 es 12 por 12. Es el mundo entero. Hay que aprender a leer los libros, los números también con un doble significado. Los datos en torno a estos individuos, a estas festividades, son escasos y sobrios. Tan solo el Evangelio de San Mateo nos habla de estos personajes de los cuales afirma que eran unos sabios de Oriente que se presentaron en Jerusalén preguntando acerca del rey de los judíos, cuya estrella habían visto y deseaban ofrecerle su respeto y sus regalos. La última que yo supe y estoy investigando sobre ello, sobre los Reyes Magos, es que podían proceder no de Oriente, sí de Oriente, no de Arabia Saudita, la lejanía de Arabia, sino de más cerca. Podían proceder de Petra, la ciudad de los nabateos. ¿Por qué? En Petra se dedica, la historia de Petra es una historia fascinante. Fíjense que se sabía de la existencia, había leyendas de la existencia de esa ciudad desde el siglo II de nuestra era, y del siglo II al siglo XIX hay total misterio. Hasta que en el siglo XIX un investigador suizo se hace pasar por beduino y logra entrar y dar las claves de la entrada a la ciudad. Todavía la ciudad, el 90% está bajo tierra. Está abandonada, estuvo abandonada pues 18 siglos, 16 siglos. Estuvo abandonada. Bien, allí parece que era un gran comercio de 3 productos: de oro, de incienso y de mirra. ¿Cuáles son los dones que le dan los Reyes Magos a Jesús? Oro, incienso y mirra. Una teoría, las teorías pues ahí están. Andan buscando las estrellas, andan buscando a ver qué significa esta estrella, qué significa este signo, qué significa... Y alguien dice, no, eso corresponde a la estrella de David, corresponde al reino de Israel. Vamos a ver, vamos a buscar, van en peregrinación, si fueron o no fueron, miren, who knows, no importa. Probablemente es Mateo toma alguna de las leyendas, alguna de las historias que había circundantes y lo presenta. Lo que sí nos habla Mateo es el dato. Se presentan ante Jesús. ¿Qué edad tendría Jesús? ¿3 días, 4 días? No. Probablemente Jesús tendría 1 año y medio, casi 2 años. ¿Por qué decimos eso? Pues porque el edicto que da Herodes dice matar a todos los niños de 2 años para abajo. Si se hubiera sido inmediatamente a todos los recién nacidos. No, de 2 años para abajo. Y ya un bebé de 2 años ya es suficiente grandecito. O sea, tendría 1 año y medio a 2 años Jesús. ¿Dónde se metieron? Primero, ¿qué piensan? Que nace Jesús el 24 de diciembre, el 6 de enero vienen los Reyes, el 7 de enero se desaparece, no, el 28 de diciembre viene la matanza de los inocentes, o sea, colocamos la matanza de los inocentes antes de que lleguen los Reyes Magos, como que no tiene mucha lógica. Se vamos a poner los Reyes Magos, que no sabemos qué día, se ha quedado a celebrar el 6 de enero, está bien, vamos a hacer el 6 de enero. Pero es que
Y después, ¿qué piensan que hicieron? Que se cogieron eso, la Jujilanga, y se fueron para Egipto. No. María tuvo que estar, creo que fueron, ¿cuánto tiempo era la purificación? 2 meses. 40 días. 40 días. Tuvo que estar tranquilita en su casa, en su cuevita, en la cuevita que habían alquilado para pasar esos días. Se quedaron en la cuevita 40 días y 40 noches, sin poder salir a la calle, ni levantarse, ni bañarse, ni nada. Entonces, 40 días, o sea, el 25 de diciembre más 40, el 2 de febrero. El 3 de febrero. Sí, el 3 de febrero. El 2 es la Candelaria. La Candelaria. La Candelaria es el 2. ¿Saben por qué es la fiesta de la Candelaria? Porque en la liturgia, antes de ser reformada por el Concilio Vaticano II, ese día se terminaba hasta 1965, la Navidad duraba desde el 24 de diciembre hasta el 2 de febrero. 40 días. Los 40 días de la purificación de María. Y al terminar, se quemaban los árboles de Navidad. Se hacían las candelas. Por eso es la fiesta de la Candelaria. Bien. Llegan los reyes, dan sus regalos y se desaparecen. ¿Cuántos eran? El Evangelio lo único que nos dice que dejaron oro, incienso y mirra. El oro siempre se atribuyó a la riqueza, al símbolo de realeza, don que se regala, don que se presenta. El incienso, la divinidad. El incienso es una resina que no sirve para nada. No se puede comer, no se puede beber, no sirve nada más que para quemarse y para que huela bien. Siempre se ha utilizado en las ceremonias religiosas. En las ceremonias religiosas en Israel, en las ceremonias religiosas en medio. ¿Para qué? El humo. Para crear la atmósfera de la creación. En el principio no existía ni la luz, ni existían las tinieblas. Dios habitaba en medio de las tinieblas. Crear esas tinieblas con el humo del incienso. Y la mirra parece que es una resina que se usaba para embalsamar cadáveres. Por eso la realeza de Dios, la realeza de Jesús, el oro, la divinidad, el incienso, la humanidad, la mirra. Eso es lo único que sabemos que eran 3. Se deduce que eran 3 por esos dones. Pero hasta el siglo VI de nuestra era no se saben los nombres de estos. No sé, se dan los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Aparecen por primera vez en un documento escrito a principios del siglo VI. O sea, 500 y pico de años que nadie sabía. Posteriormente, ver al Venerable, una de las figuras más importantes en la historia del cristianismo en Inglaterra y también de las más destacadas en la incipiente Edad Media, en su obra Comentario acerca del Evangelio de San Mateo, expresa la idea de que estos 3 personajes representan los 3 continentes conocidos hasta el momento. Llega incluso a la afirmación que son descendientes de Sem, Can y Jafet. O sea, puestos a elucubrar, puestos a dar ideas, que no quede la idea. Ahora, en nuestra tradición occidental son Melchor, Gaspar y Baltasar. E incluso se habla de que el cadáver de los 3, los restos están en la Catedral de Colonia, en Alemania. Si no es vero, ben trovato, como dicen los italianos. Podría ser. Sin embargo, en el origen etíope, en Etiopía, en el llamado Libro de Adán, los nombres son Or, rey de los persas, Basanater, rey de Saba, y finalmente Karsudán, rey del este. En las tradiciones sirias y armenias, el número de los reyes se sitúa a 12. Eso en cuanto al número. En cuanto de dónde venían, ahí sí que se acabó la historia. Nadie sabe exactamente. Se deduce en base al sobrio relato del Evangelio que procedían de Oriente y su lugar estaba en la península arábiga. Vaya usted a saber dónde. Es decir, estaba en la selva de Brasil, estaba en la selva del Amazonas de Ecuador, de Perú, estaba por allá abajo, pero no se sabe exactamente. La pregunta en torno a la naturaleza de estos personajes, qué eran y qué decían y demás. La palabra mago, los reyes magos, no necesariamente es
el que hace juegos mágicos. No, se le daba la palabra de magi en latín, los magos, al intelectual dedicado a la observación de los astros. Pensemos que hasta el siglo XVII, siglo XVI, siglo XVII, en la corte pontificia había un astrólogo oficial. La astrología, hoy en día la asociamos con Walter Mercado, con los que leen las cartas, con los que leen las manos, con los que le roban a uno los chavos, etc. Pero hasta el siglo XVI, siglo XVII se consideraba como una ciencia exacta. Aquellos que investigaban las estrellas, investigaban los astros y de ahí deducían las conductas humanas. Pero también estos personajes son también expertos en cuestiones esotéricas y astrológicas, más que gobernantes. Pensamos que también la astrología era considerada ciencia exacta y digna de mayor respeto. O sea, ¿qué eran en definitiva? Aquí caben todas las teorías. Ahora, se ha quedado la tradición de ser el tiempo de los regalos, el tiempo del regalo. El regalo grande es el regalo de la vida que nos trae Jesús de Nazaret. Nos trae un muchachito que salió llorando, embadurnado de sangre, miren, algunas de ustedes que me están escuchando han sido madres, pues y piensen que igual que ustedes cuando botaron la criatura, sufrieron y lloraron, pues lo mismo le pasó a María. María parió igualito que cualquiera de ustedes que han parido. Y con mucho dolor, con mucha pena, con mucha tristeza, estando sola, estando embadurnada de sangre, todo eso. Pues así nació la vida. De un dolor nace una vida. De un amor nace una vida. Así nació. Entonces es el gran regalo. Y el gran regalo se muestra en esas tres cosas. En el oro, que es la realeza de Dios hacia nosotros, la grandeza de Dios, el incienso, nuestra oración, y la mirra, nuestra humanidad. No podemos solamente dedicarnos al oro, no solamente al incienso, no solamente a la mirra. Es la combinación de la riqueza de la vida, llevada a través de la oración, a través del encuentro y del diálogo con Dios, que nos lleva a vivir profundamente nuestra humanidad. Y llevar nuestra humanidad pues nos lleva a compartir eso, el oro, o como yo me acuerdo que decíamos en España, el oro o el moro. El oro o el moro. El oro o la realidad de cada día. Esto nos va a llevar después a ir estirando una serie de tradiciones que traen este tiempo. Por ejemplo, la de los Reyes Magos, ya lo hemos visto, la estrella. Una estrella que nos cuenta la tradición, basada en el libro del Evangelio de San Mateo, que iban buscando una estrella. Ese adorno de Navidad, la estrella. La estrella que les llevó a ellos a encontrar a Cristo. ¿En qué estrella nosotros seguimos? Es un adorno de Navidad. Se ubica en la parte superior del árbol de Navidad, representa el firmamento eterno donde reside la divinidad y la fe que debe guiar la vida del cristiano, recordando a la estrella de Belén que iluminó el camino de los Reyes Magos. Simboliza la esperanza y la luz para alcanzar una vida mejor. Ellos andaban buscando una bendición para sus vidas, la estrella. El árbol de Navidad. El otro día decía yo en el programa de radio que muchas veces asociábamos, cuando yo era muchacho y en muchos de nuestros países, asociábamos los árboles de Navidad, las Navidades de los protestantes, el nacimiento, las Navidades de los católicos, una clase de chaviendas y de cosas. La tradición del árbol de Navidad viene desde el siglo VIII. En el siglo VIII, un monje benedictino, Bonifacio, sintió la llamada de evangelizar los pueblos paganos de Europa Central, o sea, empezó a predicar, igual que tenemos San Columba y San Patricio, que evangelizan las islas británicas, San Columba, Irlanda, San Patricio, Escocia, e Inglaterra y demás, pues también San Bonifacio y sus muchachos, vamos a llamarlo así, evangelizaron el centro norte de Europa. Alemania, Polonia, los países bálticos, Noruega, Suecia y demás, y evangelizando. Y entonces se encuentran con una tradición muy bonita, de hecho. Había árboles que eran árboles sagrados, árboles de hoja perenne, que manifestaban la divinidad, la presencia de Dios. Fíjense que los árboles han tenido mucha importancia
en las tradiciones religiosas semitas, el árbol de la vida, el árbol del paraíso, el árbol de la cruz. En Jerusalén hay un monasterio ruso que conmemora y dice que allí había una arboleda y de allí se cortó el árbol con el que construyeron la cruz de Jesús. Y es el lugar en que, según la tradición, Abraham plantó un árbol, que era a su vez tradición y recuerdo del árbol del paraíso. Siempre el árbol símbolo de la vida. Entonces Bonifacio dice, un momento, nosotros tenemos un árbol que nos trae la vida, que es Cristo resucitado, que se manifiesta también en la hoja perenne, que nunca muere. Por eso no puede ser una haya, no puede ser un roble, no puede ser una palmera, tiene que ser un árbol de hoja perenne, porque la vida de Cristo está presente. Y por eso el abeto. Entonces Bonifacio va a ser el que va a introducir el árbol como símbolo de Cristo que nace, Cristo que siempre vive, porque es árbol de hoja perenne. Los villancicos se remontan, los villancicos son las canciones de los villanos. Los villanos eran los que vivían en villas. Las villas eran pequeñas aldeas en la edad antigua, final de la edad antigua y comienzos de la Edad Media. Entonces había canciones de amor, canciones pornográficas, había canciones de duelo y había canciones de Navidad. La canción de Navidad que cantaban los villanos, los que vivían en las villas, los que vivían en los pueblitos y demás. Y van a darse sobre todo con ese sentido de la Navidad, de Cristo que nace. Otra tradición de Navidad, Santa Claus. Santa Claus, Papá Noel, llámele Santa Claus, llámele Papá Noel, llámese San Nicolás. La historia tiene una base histórica. Nicolás de Mitra era una diócesis perdida ya en Turquía, pertenecía a una familia muy pudiente, se hace cristiano, se queda huérfano, pues, forrado de chavos, un montón de dinero, y se dedicaba a hacer caridades. Y se entera una vez que un padre tenía 3 hijas y que no tenía dinero para casarlas, entonces se le ocurre la feliz idea de dedicarlas a la prostitución para poder sacar un dinero para poderlas después casar. Se entera Nicolás y entonces misteriosamente toma una funda un saco y la llena de monedas de oro y se las deja caer por la chimenea al individuo este que quería prostituir a sus hijas. Y obviamente el tipo feliz de la vida, que haya dinero, lo que le interesaba era no la dignidad de sus hijas, sino el dinero. Se crea la tradición, la leyenda de que Nicolás es un hombre generoso con los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Santiago de la Vorágine, un autor de la Edad Media, tiene un libro, La leyenda dorada, en el que cuenta todas estas historias. Toda la historia de San Valentín, toda la historia de San Nicolás, toda la historia de San Patricio, todas están ahí, San Blas, todas están ahí recogidas. Pero bueno, entonces ya se queda la tradición de San Nicolás como el benefactor. Hacia el siglo XI hay una invasión, un intento de invasión de los musulmanes hacia el Imperio Romano de Oriente, la destrucción de Constantinopla. Entonces el rey de Oriente, el emperador de Oriente, toma los restos de San Nicolás para evitar que fueran profanados y se los lleva a Bari. Bari es una ciudad en Italia, San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari es la ciudad, es donde recibe el nombre, en vez de San Nicolás de Mitra, San Nicolás de Bari, porque va a ser el sitio donde están los restos de San Nicolás. En el afán evangelizador de la Edad Media, Renacimiento, llega esa devoción a Holanda, cuando todavía los Países Bajos de Holanda estaban bajo la dominación española. Y la fiesta de San Nicolás creo que es el 11 de diciembre. Entonces hay la tradición en los países holandeses, en los Países Bajos, de San Nicolás llegaba en una barca desde España a repartir dulces a los niños, vestido de la vestimenta de Adviento, del color morado. Entonces, los holandeses son los que fundan Nueva York. Nueva York originalmente se llamaba Nueva Ámsterdam, no Nueva York.
Y así están, la presencia holandesa en Nueva York dura casi 2 siglos y todavía ha quedado presente. Pero o sea, ellos traen, como nos pasa a nosotros, cuando venimos, los dominicanos traen la Virgen de la Altagracia, los puertorriqueños la Virgen de la Providencia, los peruanos el Señor de los Milagros, y así cada pueblo trae los suyos. Los emigrantes holandeses trajeron San Nicolás. Y San Nicolás, pues el que traía los regalos, el que ponía los regalos, vestido de morado, vestido de azul, morado, hasta que llega en 1929, en que Macy's, la gran compañía, el gran supermercado Macy's, supermercado de nada, de fábrica de hacer dinero, llega a un acuerdo con la Coca-Cola. La Coca-Cola iba a financiar la parada de Macy's, anunciando que, pero pone condición de que San Nicolás tenía que ir vestido con los colores de Coca-Cola. Vestimenta roja, con banda blanca y gordo, porque había un famoso personaje en Chicago que eran más o menos las características de San Nicolás, y así lo pintan a Santa Claus y pasa a ocupar el lugar lo colocan en el Polo Norte. Nunca ni zorra idea tuvo él de lo que era el Polo Norte, ni cosa por el estilo, y se va a dedicar a traer regalos y regalos, y se monta todo un negocio en torno a San Nicolás, a Santa Claus. Pero originalmente no tenía nada que ver Santa Claus con la Navidad. Simplemente que era el generoso obispo, que protegía a las mujeres, a las muchachas en su diócesis. Otro adorno de Navidad, las campanas. Las campanas, su uso y su utilización es antiquísimo. La ley mosaica ya en el Éxodo capítulo 28 prescribía que en la parte inferior de la túnica del gran sacerdote del templo deberían estar cosidas unas campanas alternadas de dibujos de granadas. Ello tenía como finalidad que se oyese venir a tal personaje. Las campanas que cuelgan de las puertas es porque, o sea, el sumo sacerdote iba vestido con su toga, con sus trapos encima, y según iba caminando iban sonando las campanas. Entonces el que oía que viene el sumo sacerdote, hay que hacerle paso, hay que ponerle cuidado. Entonces las campanas es Cristo que viene, campanas que anuncian la venida de Cristo, en forma de niño, pero que viene entre nosotros. Después están las bolitas, las esferas de colores desarrolladas por los sopladores de vidrio de Bohemia en el siglo XVIII, simbolizan la abundancia y los dones de Dios a los hombres. El árbol de Navidad, la perennidad de Dios, el árbol de la vida. Las campanas, la presencia de Dios en nuestras vidas. Las esferas, los colores, los dones de Dios. Las velas. Existe la tradición de encender velas en Navidad. Se remonta cuando la Virgen María trajo al mundo al niño Jesús bajo la luz de una vela en el pesebre de Belén. O sea, esto se lo inventaron. Se supone que nació, pues no sabemos. Dicen que era a medianoche. Bueno, pues a medianoche en el portal de Belén pues habría una hoguera, allí dándole calor a María y segundo iluminando. Claro, es más fácil, no vamos a poner una hoguera en la puerta de la casa, vamos a poner una velita para iluminar. La tradición de que ellos se iluminaron, pues eso se pone. Flor de Pascua, parte de la decoración de muchas veces. Esta planta, originaria de México, fue introducida en Estados Unidos en 1825 por Joel Robert Poinsett. Por eso fue el nombre de la poisontia se llama la planta. Sus hojas rojas perduran 3 o 4 meses más, razón por la cual también se le denomina flor de Pascua. ¿Qué tiene que ver con Navidad? Pues nada. No tiene nada que ver en absoluto. Es una planta que es originaria de México, del México de los mayas y de los aztecas, que tiene un sentido de decoración y se acabó. La corona de Adviento, tradición cristiana que simboliza el transcurso de las 4 semanas de Adviento. Consiste en una rama de pino, abeto con 4 velas, y cada domingo se va anunciando, se va iluminando nuestro caminar y demás. Los ángeles, los angelitos que se ponen. Los angelitos son un ser inmaterial presente en la experiencia de algunas religiones cuyos deberes son asistir y servir a Dios. Según la Biblia, según la palabra de Dios, cada estrella tiene un ángel que vela por ella.
creencia que soporta la antigua idea de que cada una de las que puebla el firmamento en sí misma es un ángel, son los encargados de hacer mensajeros entre el cielo y la tierra, simbolizan el amor y la bondad. Los ángeles, nos dice el Evangelio de Lucas, creo que es el Evangelio de Lucas o Mateo, uno de los dos, cuando se aparecieron los ángeles a los pastores que estaban en el campo de los pastores. El campo de los pastores, según la tradición, queda en Belén también. Belén es una hoy en día, revolú de calles y demás, pero es una montañita que sube y baja de una carretera, y además hay veces que se le ponen unas cosas aquí, se le ponen cómo manejan en ese sitio, pero han mantenido más o menos la configuración siguiendo la estructura de las montañitas y de las... Entonces, no queda lejos el lugar en que, según la tradición, y puede que sea así, según la tradición, nació Jesús, y el lugar donde estaban los pastores. Los pastores se les anuncia, los ángeles les anuncian que ha nacido Dios. El lugar, como les digo, hasta el siglo IV nadie sabe nada. Hay más o menos tradiciones orales que se van transmitiendo de padres a hijos, etc. Pero ya a partir del siglo IV, 313, el año 313 es el año de la apertura de la Iglesia. Y en esta zona del Medio Oriente hay un caso muy interesante a partir del 313. Santa Elena, la madre de Constantino, era cristiana. Era una esclava de la actual Rumanía, de la Decia. Decia era el nombre que recibía el país de Rumanía hoy en día. Era la encargada de la Decia. Entonces... se casa con el padre de Constantino, Constantino nace, etc. Bueno, el caso es el siguiente. La Elena, esta era cristiana. Cuando está legal ya la Iglesia, va ella en una expedición a Tierra Santa a ver dónde habían ocurrido los hechos del cristianismo. Y allí donde dicen, aquí fue donde nació, montó una iglesia. Aquí fue donde murió, aquí montaron otra iglesia. Y así la mayoría de los lugares santos están ocupados por iglesias ordenadas por Santa Elena. El caso de Belén, se han descubierto, están todavía redescubriendo. El Belén tenía el problema de que el techo se estaba cayendo hace unos años. Entonces hubo un acuerdo, una compañía italiana con una serie de fondos mundiales, 8 o 10 millones de dólares lo que ha costado, han restaurado el techo y han limpiado las paredes. Y han ido descubriendo una serie de mosaicos que corresponden al siglo IV, siglo V, siglo VI de nuestra era. Entonces, allí Santa Elena coloca la iglesia. En el siglo VII, los sasánidas, una secta de Irán, del actual Irán, de los persas, invaden la Tierra Santa y destruyen prácticamente todas las iglesias que estaban, excepto la de Belén. ¿Por qué no tocaron la de Belén? Porque fuera de la iglesia había un mosaico con la imagen de los Reyes Magos y vestidos a la usanza persa. Entonces ellos llegaron, estos son de los nuestros, no los tocamos. Y por eso la iglesia de Belén es la iglesia que es más antigua interrumpidamente que hay en la Tierra Santa. Después fue tomada por los ortodoxos, hay un revolú allí tremendo de si esto toca a los armenios, esto a los ortodoxos, esto a los católicos, ese es el eterno problema de Tierra Santa. Pero bueno, entonces los ángeles, Belén, nos van a llevar también a el último símbolo, espera un minuto, el muérdago. El muérdago es una planta silvestre utilizada desde la antigüedad en invierno. Es recogido en los antiguos druidas que lo cortaban con una hoz de oro. Durante la Navidad se cuelga en las puertas como símbolo de suerte y fertilidad. La tradición dice que si un hombre y una mujer se encuentran en una puerta sobre la que hay ramas de muérdago, deben de besarse. Es una tradición celta, una tradición que no tiene nada que ver con el cristianismo, pero adorna y demás. Bueno, se acabó. Son ya las 5 y nos queda simplemente pues desearles una feliz Navidad y más este año. Este año va a ser especial
como todos los años, es especial. Esta va a ser la última Navidad que vamos a celebrar. Si tienen preguntas, hay 23 preguntas, ¿no? 23 personas. Hay 23 personas que tienen preguntas. Pues hagan... No. Esta es la última Navidad que celebramos. La del año pasado ya se celebró. Dígame una cosa, ¿estamos seguros que vamos a celebrar la Navidad del año que viene? ¿La vamos a celebrar aquí o la vamos a celebrar con el Señor? Eso, pajarito en mano. Por tanto, esta es la última, es la que vamos a vivir este año. Por tanto, vivámosla como recordaba San Ignacio, como si fuera la única, que es la única que tenemos, como si fuera la última, es la última que vamos a celebrar, como si fuera la primera, con la ilusión de la primera de Navidad. Pero pensemos eso, Navidad es cualquier día del año en el cual vivimos los valores de la Navidad. Los valores de la Navidad es el compartir, es la sencillez de la vida. Este año la pandemia nos ha llevado a reestructurar toda nuestra vida. Reestructuremos también nuestra Navidad. Que la Navidad no sea comer, comprar, viajar. Que sea vivir ese espíritu de una vida compartida, de una vida en esperanza, de una vida colaborando unos con otros, que podamos vivir, amar todos los días como si todos los días fuera Navidad. Hasta el año que viene, ¿no? Hasta el día 9 de enero, pero mañana los que puedan, tenemos la misa del Divino Niño, y todos los domingos a las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, tenemos la misa en San Columba, allí, hasta que nos echen, hasta que podamos estar allí. Allí tenemos la Santa Misa y todo el que pueda venir, participar, es bienvenido. Que Dios les bendiga a todos, que Dios nos acompañe y recordemos que el Señor vino a celebrar la Navidad un 25 de diciembre, un 3 de enero, un 4 de julio, un cualquier día. La Navidad es compartir y por eso compartimos la bendición de Dios. Y el Señor nos bendiga y nos acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos decir, como decimos en la Eucaristía en la que compartimos, podemos marchar en paz.